Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos como cada semana. Este es Triángulo de Letras. El día de hoy vamos a hablar de los sentimientos, pero de una forma mucho más compleja de lo que tiene que ver con solo la mención de la palabra. Sentimientos hay muchísimos. Ahora vamos a platicar acerca de ellos, pero primero que nada, permítanme, por favor, darles la bienvenida a Daniela Tarazona. Daniela, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Enrique Serna, muchas gracias por estar aquí en Triángulo de Letras, Enrique. Encantado de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Y finalmente aquí tenemos a José Homero, que viene de Veracruz, que llegó exclusivamente para grabar este programa con nosotros. José, muchas gracias. Gracias a ti, es un placer estar con ustedes y con ellos. Muchísimas gracias. Igualmente, vamos a ver semblanzas acerca de nuestros autores y ahora regresamos y arrancamos nuestra conversación. Daniela Tarazona ha sido considerada por la Feria del Libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina. El animal sobre la piedra fue nombrada una de las 10 mejores novelas mexicanas del 2008 por el periódico Reforma, y al ser publicada en Argentina, la historia fue reconocida por el diario El Clarín como un relevante libro de narrativa extranjera. El beso de la liebre trata de una mujer llamada Hipólita Thompson, personaje dotado con poderes especiales como la telequinesia y particularmente la inmortalidad. Enrique Serna es considerado uno de los más destacados escritores mexicanos. Ha incursionado lo mismo en el cuento que en la novela y el ensayo. Recibió el Premio Mazatlán de Literatura, el de Narrativa Antonín Artaud y el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada. La ternura caníbal explora a través de 10 cuentos el sinuoso terreno de los conflictos de poder que suelen darse en las relaciones de pareja. José Homero, nacido en Veracruz, poeta, ensayista, narrador y videoasta. Ha publicado 7 poemarios, diversos ensayos y un libro de cuentos. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural y el Premio Estatal de Periodismo Veracruz. La Ciudad de los Muertos es su más reciente libro de poemas, en el que sus creaciones viajan constantemente entre el amor y el erotismo de forma imaginativa y sutilmente encantadora. Veamos a continuación un avance del texto que el día de hoy nos presenta aquí en Triángulo de Letras Daniela Tarazona y ahorita regresamos, seguimos platicando. Si abría los ojos encontraba el velo del líquido turbio. Detrás, apenas a unos centímetros, aquella superficie. Giró sobre sí misma. Sintió un obstáculo ante su cabeza y lo empujó. Eso que la contenía comenzó a moverse cada vez con un ritmo más acelerado. Entonces, respiró. La niña tenía la mirada perdida, como suele pasar con los recién nacidos. Había venido al mundo con una hendidura en el labio superior, a semejanza de la liebre. Daniela, sentimientos, ¿qué hay detrás de la génesis, del ímpetu creativo en la historia de Hipólita, esta mujer dominada por magia, por misticismo, me mencionabas hace un rato, simbolismo? ¿Cómo se te ocurre y cómo sale la idea para plasmarla en el papel? Pues el deseo de crear un personaje que tuviera como mucha fuerza, digamos, o que fuera dotada de mucha fuerza por Dios, ¿no? En este caso que es un Dios muy particular, el beso de la liebre,
y tuviera que vivir en un mundo lleno de dificultades y enfrentarse a un montón de situaciones absurdas, ¿no? En realidad es un personaje que protagoniza un mundo absurdo, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que Hipólita experimenta tienen que ver con el absurdo, el ridículo, la vocación de heroicidad puesta en una burla hacia hacia el heroísmo, ¿no? Hacia un personaje que trata como de sobreponerse a situaciones, pero que acaba siendo como siempre, apareciendo como si estuviera fuera de lugar, de época, como movida de sitio, dislocada, ¿no? Una vocación por el heroísmo que algunos han determinado como si se tratara solo de una superheroína, pero desde mi perspectiva lectora no hay como tal, más bien es una mujer como un tanto angustiada, ¿no? Con estos, vamos a mencionar así, superpoderes que se le ha dado, entre los cuales destaca pues, la inmortalidad. Sí, bueno, como otros personajes en mi literatura, Hipólita Thompson está fastidiada de ser quien es, digamos. Justo, ¿no? así, fastidiada. Fastidiada, ¿no? O sea, no entiende cómo funciona el mundo en el que vive y muchas de las cuestiones por las que ella cree que debe luchar, cuando ella encuentra determinadas situaciones, se da cuenta que también eso es absurdo y que no tiene en realidad mucho sentido, ¿no? Entonces es un personaje que atraviesa el sinsentido de la existencia, como otros personajes de cuentos, de mi otra novela también, y que trata, digamos, que su recorrido es una gesta como para sobreponerse al absurdo en el que está sumergida, ¿no? Que va mucho más allá, pues incluso de que ella tenga poderes, ¿no? Incluso de que sea, en ese sentido, no solo tiene estas características de superheroína o de cómic, ¿no? Sino yo creo más bien de semidiosa, ¿no? Una mujer que desciende y que tiene en la sangre el poder, pero que sin embargo encuentra que la realidad escapa de cualquier orden, ¿no? De cualquier orden y de cualquier control, ¿no? Claro, porque el propio Dios también es un personaje que está sumergido en el tedio y en el hartazgo de su propia vocación y de su propio, ni siquiera vocación, de su propio papel de Dios, ¿no? En ese mundo, ¿no? Claro. En ese sentido, me gustaría, Enrique, contrastar, digo, Hipólita es una mujer rodeada de todos estos simbolismos, pero en el caso de los personajes que pueblan la ternura caníbal, todos estos relatos, ellos sí están como muy atados al mundo, ¿no? Recuerdo, solo por mencionar alguno del que platicábamos hace unos minutos, el entierro maya, militar retirado que no puede tener ningún impulso sexual con su mujer, que por lo visto es una cuarentona, dicen, de muy buen ver, y él no puede acostarse con su mujer porque teme infartarse, ¿no? O hay la amenaza de que en cualquier momento le dé un infarto. ¿Qué hay acerca de tus personajes y hasta qué punto tú los sientes como muy pegados al terreno de lo tangible, de lo real? Bueno, sí, la mayoría de los cuentos de este libro, La ternura caníbal, son ficciones realistas, ¿no? Bien. Yo me sitúo la mayor parte de lo que he escrito dentro de ese terreno, ¿no? A diferencia de Daniela, que escribe una literatura fantástica y simbólica, ¿no? O José, que ahorita vamos a platicar también, ahí hay poesía, ¿no? Todavía más abstracto. La única excepción de este libro es El Converso, ¿no? Un cuento que sí tiene elementos sobrenaturales, ¿no? Que es la historia de un cura bien intencionado, pero débil y pecador, que trata de oponerse a la marea de la corrupción dentro de un pueblo de Michoacán que está controlado por el crimen organizado. Y ahí hay elementos sobrenaturales porque yo creo que mucha gente ve esta terrible guerra que hemos padecido en los últimos 7 años en México como una confrontación entre fuerzas sobrenaturales, ¿no? Y de ahí el culto de la Santa Muerte, ¿no? Bien, bien. Que tiene un papel muy importante en esa historia. El resto sí son historias realistas, ¿no? En donde, pues, creo que lo interesante para hablar de sentimientos, ¿no? En la literatura es generalmente los sentimientos encontrados, ¿no? Mezclados, confusos, ¿no? Porque realmente es muy difícil que los sentimientos se presenten en estado puro, ¿no? En la vida y en la literatura. En el arte en general es muy cierto. Lo interesante es mostrar esas paradojas, ¿no? Cómo la abnegación se puede mezclar con el deseo de herir a alguien, como en el caso de La Incondicional, el último cuento de este libro, ¿no? Cómo un general, como tú mencionabas, puede creer que es una prueba de amor
y le exige esa prueba de amor a su mujer que se suicide junto con él porque él está condenado a muerte Sí, imagínate. por una Claro. enfermedad del corazón, Ajá. ¿no? Y bueno, pues la tarea de la literatura es tratar de meterse en el alma de esos personajes y ver cómo esos sentimientos los van llevando hacia situaciones a veces trágicas o A veces trágicas. cómicas o de farsa, ¿no? Claro, y los sentimientos a veces llevados a un punto en el que pueden realmente volverse muy abstractos, ¿no, José? Como en el caso, digo, de la poesía. Sí la tuya, pero la poesía, ¿no? Yo creo que los sentimientos en sí no son abstractos. Lo que a veces asociamos con esta abstracción son, digamos, las entelequias o las mistificaciones que nosotros construimos. Que Porque, existen un digamos, a montón, partir claro. del romanticismo, a partir de la idea moderna, nosotros hemos creado una especie, y no digo solamente a los poetas, incluyendo a los escritores, incluyendo a los pintores, a los músicos, y ahora hasta a los rockeros y los cineastas, hemos creado como una mistificación a partir del sentimiento, una nueva teología, en el cual puede ser o la reverencia casi mística de adoración hacia la naturaleza, o bien la consagración de una persona en concreta, como el amor, ¿no? Me interesa muchísimo esto de lo que comentas, esto de lo que estás hablando, una nueva teología destinada, bueno, pues hacia el disfrute o la interpretación, la lectura de los sentimientos. Continuaremos platicando de eso, vamos a una breve pausa y ahorita regresamos, estamos en Triángulo de Letras. Nunca se tocan los cuerpos, sino sus despliegues. Impasibles los cuerpos, no se alteran, enlazan la frecuencia de sus ondas. No, no se escribe poesía, ni cuando viviendo se agosta el tiempo en una higuera, ni cuando viviendo planta su efigie de ídolo carnicero. No hay tiempo ni conciencia para entrar a ese verano de imágenes primordiales, a ese surtidor de gozo y dolo por la ausencia. La poesía solo se escribe. Cuando rescoldo, nos remonta al tiempo eterno ido, efímero, en que nos reconciliamos con nuestro deseo y mi imagen en tu imagen, en nueva entidad se forma. Regresamos, estamos nuevamente aquí en Triángulo de Letras y estamos conversando, bueno, acerca precisamente, José, de tu poemario. Cuéntanos un poco acerca de él. Y ya mencionabas ahora, Enrique, pues el formato que es también muy lindo, ¿no? Y contrasta con nuestros libros, ¿no? Del formato tradicional. Y aquí tenemos uno apaisado. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, yo escribo en verso libre tradicionalmente. Hay algunos poemas que están escritos en verso blanco, que he escrito, digamos, a lo largo de mi carrera, pero regularmente pues el tipo de verso que yo hago es un verso que yo espero que esté inscrito dentro de la tradición poundiana, dentro de la tradición, digamos, de la Escuela Norteamericana de Poesía, lo que llamaba Charles Olson el verso proyectivo, y que en Latinoamérica pues tiene grandes exponentes, ¿no? Octavio Paz, Gonzalo Rojas, Haroldo de Campos, Arturo Carrera. Gonzalo Rojas, de quien el Fondo de Cultura Económica acaba de editar una antología espléndida que se llama Íntegra, ¿no? Y que realmente incluye toda la obra de este gran poeta chileno, ¿no? Y bueno, toda esta tradición desciende obviamente de Mallarmé y su idea del libro, de crear un libro, la famosa tirada de dados. Entonces, para poder desplegar, yo considero que el despliegue de los versos en la página van pautando de acuerdo a los espacios, o sea, si tiene doble espacio o tres, si tiene algunos espacios intermedios, van marcando como una especie de pauta musical. Y pues me da gusto que el Fondo de Cultura decidiera publicar el libro así, que es un formato extraño a la colección de poesía que ellos tienen. Fue decisión de ellos. En un libro anterior que se llama Un Vista en vez de un cuerpo, que publiqué en el año 2000 en la Universidad Veracruzana. Bien. Ahí sí yo había decidido que fuera apaisado y había incluso pedido que la portada fuera un fragmento de una obra de Jackson Pollock, porque el expresionismo abstracto para mí es como muy vinculado a esta idea del verso proyectivo. Y a mí me parece, bueno, que no debemos nunca renunciar a esta idea,
que como está escrito el verso es una forma de musicalidad, porque muchas veces nos enfrentamos, yo lo acabo de ver recientemente, a que la poesía lo leen actores, la leen actores profesionales que le dan una inflexión dramática, pero no musical. Entonces tú a veces escuchas, sí, está muy bien leído, la dicción puede ser impecable, lo dramatizan, pero la música se pierde. Es importante lo que mencionas, claro, en el ritmo de la poesía también radica una de sus características primordiales, ¿no? Y si eso se pierde en favor de, como mencionabas, una lectura dramatizada, pues ya no es propiamente lo mismo, ¿verdad? Así es como estas versiones virtuosas de canciones populares. Todos conocemos a todos estos tenores o sopranos o virtuosos que con el afán pues de enriquecer un poco sus cuentas bancarias de repente improvisan sobre la bamba o sobre la llorona o sobre la sandunga y te dan un producto irreconocible. Claro. Entiendo. Enrique, hace un momento estabas hablando acerca, digo, de lo que tiene que ver con los sentimientos y estábamos reflexionando un poquito, alejarnos también de los lugares comunes, ¿no? En lo que tiene que ver con respecto a que los sentimientos solo siempre están señalados en lo que tiene que ver con el del amor, con el del odio. En Ternura Caníbal hay una complejidad gigantesca, ¿no? En lo que tiene que ver con los personajes. Pues yo creo que sí, en cualquier obra literaria hay una gama muchísimo más amplia, naturalmente, ¿no?, de sentimientos. A mí hay conflictos en materia de sentimientos que me interesan mucho, como por ejemplo la angustia que provoca la felicidad, ¿no? Que lo he tocado en algunos textos, ¿no? La angustia de la felicidad, fíjate, sí, ahorita porque la felicidad aparentemente es el estado que todos buscamos, ¿no? El estado ideal de gozo, pero al mismo tiempo creo que como la felicidad es un bien y el bien genera miedo a perderlo, ¿no? Eso puede poner a la gente angustiada, ¿no? Claro. Creo que por eso pasa que a veces que los enamorados sienten como que lo que tienen deben de cuidarlo porque en cualquier momento se puede romper, puede quebrar, ¿no? Y entonces ese estado, digamos, de éxtasis es un estado también de zozobra, como diría López Velarde, ¿no? Bien. Y otro sentimiento que es muy interesante para mí es el miedo al ridículo, ¿no? He escrito sobre él porque me parece que es uno de los sentimientos más paralizantes, más dañinos, ¿no? Que puede haber sobre el ser humano. El miedo al ridículo. Porque realmente significa la presión de la sociedad sobre alguien que no se puede manifestar, que no se puede expresar, ¿no? Por eso creo que es muy importante vencerlo, ¿no? Y la consecución, fíjate qué chistoso, ahorita me estoy acordando, por ejemplo, Hipólita tiene varios elementos a su alrededor como para ser una mujer feliz y al contrario, ¿no? Está como, no sé si mencionarlo como angustiada, pero por lo menos sí es una mujer que tiene alrededor algo más, además de esta felicidad que a la que podría aspirar. Sí, como una preocupación o una angustia, no sé cómo definirlo. Bueno, lo que pasa es que ella está en este mundo absurdo en el que se encuentra, digamos. O sea, valdría la pena como imaginar que si ella, por ejemplo, practica la telequinesia y levita, ¿no? Eso sí, en el personaje, pues ya, o sea, ella sufre una enorme desorientación, ¿no? Digamos, o sea, ella no es acorde al mundo en el que se encuentra. Pero por otro lado, y recuperando este asunto de los sentimientos, hay una lectura muy importante para mí a lo largo bueno, cuando comencé a escribir este libro, que es un ensayo de Margaret Atwood que se llama La maldición de Eva, ¿no? Tiene un ensayo sobre Wonder Woman, Atwood, y dice que cuando Wonder Woman se enamora pierde sus poderes, ¿no? Y hay un quiebre importante en la novela que no solo, o sea, ella no solo tiene estos poderes pero no sabe cómo aplicarlos, ejerce la justicia y se da cuenta que de todos modos al día siguiente va a haber una barbaridad, ¿no? Entonces es como, está todo el tiempo en la farsa, ¿no? Moviéndose en esa dirección, pero cuando se enamora del emisario, que sería como un ángel, digamos, un emisario de este dios particular, pues Hipólita acaba ya de plano perdida en el espacio, ¿no? Ahí en ese sentido la felicidad o el amor no solo le producirían angustia, sino estupidez, ¿no? O sea, ya su estado es el de la completa... se le nubla, ¿no? Se le nubla el discernimiento y lo único que hace es escuchar esos mensajes del emisario como si eso fuera a darle sentido, ¿no? a su camino, como si eso fuera una guía. Claro. Y ahí también hay como toda una relación que quise hacer con el mensajero, con Hermes, ¿no? Con todo el asunto de la palabra como verdad, ¿no? Que al final también es una gran
en ciertos puntos, para mí, una desorientación, ¿no? Claro. Y ese es uno de los aspectos también que me interesa muchísimo. Ya lo estábamos comentando, la carga de simbolismo que hay presente en el beso de la liebre. Miren, no hemos todavía avanzado en el texto de Enrique Serna. Vamos a presentarles un adelanto acerca de él y en un momento más regresamos. Seguimos platicando, por supuesto, acerca de estas obras y de los sentimientos. Cuando Nubia comprobó que ya no respiraba, lloró de rodillas. El efecto ennoblecedor de la muerte le provocó al principio un leve remordimiento, pero muy pronto se sobrepuso a la culpa. Lloraba por sí misma, no por el muerto. Le dolía haber malgastado lo mejor de su vida con un megalómano que en el fondo nunca la quiso. ¡Qué desperdicio, carajo! Todo había sido una farsa. Sus espléndidos regalos de aniversario, sus serenatas con mariachi, sus empalagosas atenciones de caballero chapado a la antigua. No volvería a confiar en un hombre que le retirara la silla en los restaurantes y le abriera la puerta del coche. Los galanes más comedidos eran después los peores tiranos. Tras la cólera y la decepción, tuvo una sensación de alivio. Era libre, joven, guapa y tenía la mejor edad para empezar otra vida sin caer en los mismos errores. Viajaría por todo el mundo, algo que solo había podido hacer ocasionalmente con Uriel, porque en los museos lo aburrían y fuera de México no se hallaba. José, hace un ratito incorporabas, y a mí me parece padre como para que abundemos sobre ello, esta imagen con respecto a la nueva teología, ¿no? Contemporánea, la teología de los sentimientos. Y a mí me parece importante sí retomarla porque tiene que ver naturalmente con la narración de Enrique, naturalmente con la génesis de la inmortalidad o de la misión de Hipólita a lo largo del beso de la liebre y también con tu poesía. ¿De dónde la imagen o de dónde la idea de la nueva teología o la teología de los sentimientos? Bueno, digo, la imagen sale ahorita, ¿no? Pero claro, es tampoco una es Hay un ensayo de Susan Sontag que habla justamente sobre la religión del arte. Yo creo que aquí podríamos hablar como ese desplazamiento, ¿no? En algún momento dijo Roland Barthes que lo pornográfico ya no era la pornografía, sino hablar de amor. Podemos darnos cuenta de cómo en los últimos 40 años han habido unos cambios o unas transiciones. Hubo un momento a partir de los 60 que lo que importaba era el cuerpo y las satisfacciones del cuerpo. Incluso Finkielkraut, con Guattari, con Deleuze, recuerdan todos estos libros, 1000 mesetas, El nuevo desorden amoroso. Había como una nueva especie de ontología, pero del cuerpo y sus manifestaciones estáticas, orgásmicas. Me recuerdas, José Joaquín Blanco, en Función de Medianoche, también apuntaba, ¿no?, que cuando se estaba construyendo en una de las famosas narraciones que publicó en el 1+1 en los años 80, construyendo este pasaje alrededor del Metro Insurgentes, no se trataba de brindarle un servicio a los ciudadanos en la medida en que podían llegar más rápido a algún lugar, no era tanto el hecho de disfrutar de un gran espacio público, no, sino haberlo construido y demostrar que ya éramos un país modernísimo por tener lugares que se parecían a algunas ciudades de los Estados Unidos. Entonces no era tanto el sentimiento de servicio social o el sentimiento de confort al caminar por estos lugares, ¿no? Sino en realidad la cuestión de que ya habíamos logrado ganar o incorporarnos a la competencia por tener un lugar bonito para pasear. Entonces, más que el sentimiento proveer, el sentimiento era proveer como el espacio, la competencia en la medida en que ya estábamos también dentro del primer mundo, ¿no? Sí. Y entonces, pues después de ese desplazamiento, digamos, hacia el cuerpo, hacia la sexualidad, en los últimos 15 o 20 años creo que hemos experimentado un retorno hacia los sentimientos. Con respecto a lo que decía Enrique, hay que recordar, hay un ensayo de lo que decías, Enrique, de Todorov que se llama Frágil Felicidad. Que obviamente no se refiere estrictamente a la felicidad, pero sí se refiere como a ese concepto de felicidad que viene dimanado de la filosofía de Manuel Kant. Bien. Entonces ahora tenemos una idea de los sentimientos, pero es una idea edulcorada. Yo creo que justamente los sentimientos como la relación amor-muerte o la relación vida-muerte es indisociable, es decir, hay un momento en que el placer está vinculado con el dolor, hay un momento en que el amor está vinculado con la yepsión, muchas cosas mueren, ¿no? Exactamente. ¿Cómo dices? Perdona. Que por amor muchas cosas mueren, muchas cosas se pierden, ¿no? En el amor, Bien. en los amores, ¿no? Claro. Sí, y en el caso de tus personajes, Enrique, de los que estás retratando, ya nos lo mencionabas, también hay una onda muy terrena, ¿no? En la que los personajes están sintiendo verdaderamente, pero digo como
seres humanos que están perdiendo, ¿no? Una especie de competencia por sentirse felices o por ser queridos. Bueno, es que en varios de los cuentos de este libro hay una lucha por el poder dentro de la pareja, ¿no? Que son personajes que en algún momento de sus vidas dejan de beneficiarse o ayudarse mutuamente y empiezan a destruirse, ¿no? Y yo creo que esa frontera es a veces difícil de saber cuándo la atravesamos, ¿no? Y mis personajes solo lo descubren cuando ya se están tirando puñaladas, ¿no? Sí, literalmente, cuando ya se están matando. Brazo, ¿no? Ya les falta un pedazo. Ándale, a la mitad, ¿no?, de la cruenta y sanguinolenta batalla descubren que ya la relación amorosa pues se fue para otro lado, ¿no? ¿Cuánto de sentimientos complejos le corresponde a un escritor reflejar? ¿Ustedes creen que haya un límite cuando estás creando? O sea, me refiero cuando ya rebasas el discurso de lo que en principio querías decir, dices, no, aquí a lo mejor ya se vuelve demasiado complejo, aquí le tendría que bajar o tengo que controlarlo de otra forma. ¿Hay un poco esa especie de misión cuando se comienza con el proceso creativo o va desarrollándose con vida propia conforme uno lo va escribiendo? Pues yo creo que las ideas surgen de manera espontánea, ¿no? Generalmente cuando uno no las está buscando, en momentos de ocio, ¿no? Y no creo yo que se pueda ordeñar la imaginación, ¿no? Bien. Entonces, después de concebir una idea, entonces sí ya viene un trabajo de disciplina diaria, de sentarse frente a la computadora 4 o 5 horas diarias para desarrollar, para irlo ¿no?, desarrollando ese texto. Pues sí, yo haría una analogía un poco con lo que decía Enrique sobre la relación amorosa, ¿no?, de pareja. Para mí es una relación también semejante, como amorosa con la escritura. Entonces hay un momento, y muy experimental, entonces hay un momento en el que ya cuando me doy cuenta, pues ya perdí una pierna en medio del camino y entonces tengo como que volver un poco ahí a armar, ¿no? Porque no tengo, digamos, una estructura pensada antes de escribir muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, más bien es como una exploración, ¿no? Y ver qué encuentras, ¿no? Cuando tuviste un buen principio, pero no sé todavía, a lo mejor en un tiempo, unos años, sabré de qué depende, pero cuando tuviste un buen principio, creo que llegas a un buen lugar, ¿no? Al final sí, ¿verdad, José? También tendría que ver con eso, ¿no? Llegar a un buen lugar. Digo, en el caso de la consecución de una buena poesía, haber llegado al reflejo, a la expresión, ¿no?, de eso que querías reflejar o expresar en un principio, ¿no? Sí, yo creo que cuando el poema, cuando lo escribes, a menos que sea un poema muy largo, digo, yo sí he escrito poemas largos, pero no muy largos, es decir, poemas que de alguna manera se agotan en la emisión, en un lapso que a lo mejor los escribes en 1 hora o 1 hora y media, pero no más de esto. Para mí lo importante, más que la obra aislada como pieza en sí del poema, es la composición. Yo siempre, bueno, terminas los poemas y entonces ya viene el trabajo que para mí es más pesado, ver cómo los vas a colocar. Los colocas, de repente ya no te gusta cómo está, lo vuelves a cambiar, pero al cambiarlo sientes que se reacomoda todo, que es como estas famosos ahora con la teoría sociológica, ¿no?, de la teoría de nudos, de que ya ves, te vas aquí, se hace una agrupación alrededor de ese nudo, un racimo, pero te vas acá y se reagrupa, ya no tiene forma de racimo, ya tiene una forma trapezoidal. Entonces a mí me parece muy interesante cómo los poemas al reagruparse van cambiando. Para mí sí viene de una idea como muy musical componer un volumen. Entiendo, por supuesto. Y al final también tiene mucho de musical, escribir relato, escribir novela, en la medida en que uno tiene muchas veces pensada la obertura, pero no tienes la menor idea de cómo va a ser el final. No sé si estaríamos de acuerdo en ello. Sí, en el caso de El beso de la liebre, yo creo que sería una música como sobre la destrucción, ¿no? Un poco claro. Sobre la descomposición, la desescritura, la descomposición, ¿no? Claro, sí, al final todo ello. Bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros 3 autores que el día de hoy nos hayan acompañado y platicado un poquito acerca de los sentimientos como una de las vertientes complejas de nuestra condición humana. Enrique Serna, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Al contrario, Enrique, muchas gracias. Daniela Tarazona, El beso de la liebre, muchas gracias. Gracias. José Homero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Nosotros nos encontramos la semana entrante en Triángulo de Letras. Muchas gracias.